Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la efectividad del principio de igualdad en las condiciones de acceso a las oposiciones que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, y otra del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Turno a favor del grupo proponente, del Grupo Parlamentario Popular. Señora Dueñas. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Traemos hoy a esta comisión una iniciativa que tiene como objetivo fundamental y necesario evitar que se vuelvan a reproducir situaciones como la que padeció, entre otras. Por ejemplo, una señora de Burgos que en el 2008 fue excluida a participar en la oposición a 2 plazas de enfermería porque la fecha del primer examen le coincidía con los días en los que era previsible iba a dar a luz. Cuestión esta que comunicó en tiempo y forma al Tribunal Calificador y solicitó celebrar el examen, fíjense, en su domicilio o en el centro sanitario en el que estuviera ingresada. Solicitud esta, por cierto, que fue denegada por el Tribunal. Una denegación a todas luces injusta que, como tal, fue objeto del oportuno recurso y obtuvo pronunciamiento a favor de la opositora en última instancia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 14 de marzo del 2014, que resolvió recurso de casación 4371/2012. Una sentencia esta del Tribunal Supremo pionera en lo que el derecho al acceso a la función pública se refiere y más en concreto en lo que tenía que ver con el acceso a la función pública de la mujer embarazada. Determinó, como así recogemos en la proposición no de ley, que los tribunales de oposición tienen que fijar las condiciones necesarias para hacer efectiva la igualdad en las condiciones de acceso a las pruebas para lograr una plaza pública a las mujeres que estén próximas a dar a luz y yo añadiría que hayan dado a luz, como en algún caso se ha producido. Señorías, tanto en el artículo 23.2 de la Constitución española, que refiere que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, como la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo, reconocida en el artículo 14 de nuestra Constitución, se proyectan sobre la maternidad. Y está, además, expresamente tutelada por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y por las previsiones que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 55.1 recoge que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y con el resto del ordenamiento jurídico. Pero además de esta importante sentencia del Tribunal Supremo, fundamento de muchas resoluciones posteriores en idénticos o similares casos al planteado al inicio de mi intervención, recientemente se ha pronunciado otro tribunal, una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado, en base a los parámetros recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo reseñada, el examen de una opositora enfermera a la que el tribunal obligó a acudir pese a estar a punto de dar a luz. Esta señora realizó la prueba tras haber sido obligada, como digo, a acudir, pese a que ese mismo día estaba ingresada en el hospital a punto de dar a luz, bajo los efectos de la oxitocina, con una importante dilatación y monitorización fetal interna, al tiempo que ya se le había administrado la anestesia epidural. Una situación que las que hemos sido madres sabemos que es bastante complicada. La opositora en cuestión ha obtenido, como digo, resolución favorable al estimar el tribunal que la actuación llevada a cabo por el tribunal examinador vulneró los derechos fundamentales de la recurrente, en concreto lo previsto en los artículos 23 y 14 de nuestra Carta Magna, que recogen y reconocen el derecho de todos ante la ley y el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Como recogió el tribunal, el hecho de no querer cambiar la fecha repugna, abro comillas, repugna al más mínimo sentido común. De ahí que, tal y como recoge en sus fundamentos de derecho la sentencia del Tribunal Supremo, es necesario promover las medidas necesarias que en derecho procedan para que estas lamentables circunstancias que atentan gravemente contra el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso a la función pública no se vuelvan
a producir. Dicho lo cual, sí debo reseñar que ya en las órdenes anuales por las que se convocan los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a cuerpos de la Administración General del Estado se incluye, quizás no con tanta concreción como la solicitada en la presente iniciativa, alguna disposición por la que se establece que la correspondiente Comisión Permanente de Selección debe velar por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como que las convocatorias tengan en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público. De acuerdo con el artículo 14 de nuestra Constitución, Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre del 2015 por el que se aprueba el segundo Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Concretamente, entre las medidas del segundo plan se señala, abro comillas, facilidad para aspirantes embarazadas o en maternidad para la realización de los cursos selectivos en procesos de acceso al empleo público a fin de asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de las aspirantes en las que concurran dichas situaciones. Además, quiero resaltar, señoría, que en el Real Decreto 702/2017 de 7 de julio por la que se aprueba la oferta de empleo público para este año 2017 se recoge una previsión en el sentido que proponemos, concretamente en su artículo 3.7 señala: si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse esta de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables. En base a todo lo expuesto, consideramos imprescindible que se incluya por el Gobierno el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de marzo del 2014 y que lo haga en la normativa de aplicación a tal efecto, esto es, en el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, de aplicación a los procedimientos de ingreso del personal de la Administración General y sus organismos autónomos, así como a la provisión de puestos de trabajo, promoción interna y la carrera profesional de los funcionarios de la Administración General del Estado, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/84 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública. Teniendo en cuenta las enmiendas planteadas, que estoy convencida buscan mejorar el objetivo perseguido, haremos llegar en el tiempo y forma una transaccional a la mesa. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios que han presentado las correspondientes enmiendas. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Señora Martín. Sí, muchas gracias. Bien, esta PNL hace referencia a una sentencia de 2014 en la que el Tribunal Supremo falló a favor de una mujer que denunció la falta de alternativa para poder realizar el examen de su oposición por coincidirle con el momento de parir. Y ciertamente otras sentencias posteriores han ido en esta misma línea. Una de las más recientes, si no nos equivocamos, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en junio de este mismo año, resolviendo un caso también de 2014, cuando otra mujer se la obligó a acudir al examen pese también a estar a punto de parir. Y efectivamente, como propone el texto de la PNL, pues es necesario incorporar estas sentencias al funcionamiento de los tribunales de oposiciones para que no exista discriminación. Pero tal y como está redactada la PNL, pues nos parece que la solución queda sin concretar y por ese motivo hemos presentado una enmienda de adición que busca especificar ese cambio de manera que en esas situaciones se establezca un aplazamiento del examen, ya que en ningún caso podría ser una solución realizar el examen en el mismo hospital, por ejemplo, después de horas de parir, ¿no? Y por eso esperamos que la enmienda pues sea aceptada. Dicho esto, un par de cosas nos gustaría añadir. Para empezar, creemos que es importante preguntarse por qué en una cuestión tan elemental y concreta como esta, ¿no?, estando ustedes, el PP, en el Gobierno ya en 2014, pues no han llevado a cabo aún los cambios legales necesarios para que los tribunales de oposición incorporen este contenido de las sentencias. Y luego otra reflexión un poco más de fondo, decir que las desigualdades de todo tipo que sufrimos las mujeres por el simple hecho de serlo, y aquí estoy simplificando con el tema del binarismo de género, no voy a ahondar en ello, pero sí quiero dejar claro que también es una cuestión a erradicar,
pues como decía, las desigualdades que sufrimos no es que solo afecten a algunos ámbitos concretos, ¿no?, como pueden ser el de las oposiciones, sino que responden a estructuras sociales, culturales, económicas, institucionales, judiciales, que funcionan bajo lógicas machistas y patriarcales y que para ser revertidas pues requieren de medidas integrales, globales, estructurales, que sean feministas. Y precisamente propuestas feministas que persiguen estos cambios son los que su partido se empeña en vetar, en bloquear o directamente en desmantelar. Algunas medidas estructurales que serían indispensables si quisiéramos revertir esta situación, pues citar solo unos ejemplos: aprobar los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles que ustedes han bloqueado esta misma legislatura, no disminuir, como han hecho desde el 2010, en casi un 8% el presupuesto para luchar contra la violencia machista, no recortar el programa de igualdad de oportunidades casi en un 50% desde el 2010 y muchísimas otras cuestiones que este grupo, digamos, ha puesto de relieve en infinidad de ocasiones. Por lo tanto, creemos que es una reflexión más que pertinente, viendo el contenido de la PNL y viendo también quién es el grupo proponente. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para defender su enmienda. Señor Garaulet. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo publicó hace años una sentencia, en marzo de 2014, por la que se reconoce el derecho de una mujer a participar en una oposición, pese a quedar excluida del proceso por la fecha del primer examen le coincidió con los días en los que iba a dar a luz. El Tribunal Supremo recordó para ello la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo, el artículo 14, que se proyecta sobre la maternidad, subrayando que las bases del concurso oposición debía interpretarse conforme a la Constitución y al principio de igualdad. En este sentido, el Alto Tribunal señaló, no obstante, que el embarazo no se trata de una enfermedad y que las bases del concurso permitían al tribunal calificador buscar la forma de acoger la petición de la recurrente o de establecer en cualquier otra, como el aplazamiento del ejercicio para evitar el perjuicio que sufrió. El Tribunal Supremo determinó entonces que la Administración no cumplió su deber de garantizar las condiciones de igualdad necesarias para que un proceso tan sumamente importante y protegido legalmente como es la maternidad no alterase las condiciones de igualdad a la hora de presentarse a una oposición. Porque el caso de la enfermera del León es solo un ejemplo de los muchos que hemos conocido desde entonces relativos a discriminación de mujeres en el ámbito laboral por estar embarazada. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León se negó a contratar una profesora con un contrato de interinidad para sustituciones al padecer una lumbalgia originada por su embarazo. El Tribunal Superior de la Junta de Castilla y León dio la razón a la maestra en marzo de este año. En junio de 2017 conocimos la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid daba la razón a una enfermera que estando en el hospital a punto de dar a luz, ya medicada y con 8 centímetros de dilatación, tuvo que paralizar el parto y presentarse a la prueba, ya que se presentó en el hospital un miembro del tribunal examinador que le señaló o hacía la prueba en ese momento o quedaría excluida del proceso de oposición de enfermería. Cuando se recuperó, solicitó la nulidad del examen en esas condiciones. Casi 3 años después, la justicia le ha dado la razón a la mujer y han anulado el examen. En este caso concreto, quiero recordar que fue mi grupo parlamentario quien hizo una pregunta al Gobierno para ver qué medidas pretendía adoptar para que esta situación no se repitiese. Seguimos esperando y nos encontramos sorprendidos de estar debatiendo una PNL del grupo de Gobierno que lo que quería hacer de nuevo es actuar y menos hablar. Apoyaremos esta proposición, aunque no hemos presentado una enmienda que esperemos que sea aceptada. Esta enmienda es una enmienda de adición que incluye un párrafo que dice: así como todas aquellas otras sentencias posteriores que tengan que ver con el respeto a la igualdad de condiciones y protección de la maternidad para la contratación laboral. Señorías del Partido Popular, los que no son cuentas son cuentos. Por favor, aplíquense y hagan cuentas. Gracias. Muchas gracias, señoría. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señora de Frutos. Muchas gracias, presidenta. Desde luego que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, como no puede ser de otro modo, ya que cierto es que el Tribunal Supremo reconoció, y decimos reconoció porque ya fue en el 2014, el derecho de las mujeres que estén próximas a dar a luz a que los tribunales de oposición les ofrezcan condiciones que hagan efectiva la igualdad para el acceso a las pruebas previstas. No entendimos muy bien la relación normativa que ha hecho la diputada del Partido Popular,
pues si el tema hubiese estado ya resuelto y regulado, no hubiesen existido posteriormente pronunciamientos posteriores sobre la misma materia. La sentencia del Tribunal Supremo es del 2014, estamos finalizando el 2017 y ya se ve el retraso del Gobierno en adoptar las medidas necesarias para reconocer, tanto en el Estatuto Básico de la Función Pública como en todas las normas que regulan el acceso de los funcionarios y funcionarias a la función pública, este derecho. Esta PNL no deja de demostrar que el Gobierno ha tenido tiempo de adoptar las medidas legislativas necesarias y que esta es un brindis al sol, al venir del grupo que además está gobernando. Es una medida que pensamos que es sencilla de adoptar, simplemente se trata de establecer los mecanismos para que el Tribunal Calificador busque la forma o que la forma le venga impuesta para que las mujeres embarazadas y a punto de dar a luz puedan participar en todas las pruebas y fases del procedimiento selectivo. Queríamos hacer aquí también una breve reflexión porque nuestro grupo ya está en un paso más en este sentido, para garantizar en el ámbito de la administración pública todos los derechos a las personas pues, que ya hayan dado a luz y en situación de maternidad para el acceso a las prestaciones. Pues hay una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que dice que la administración pública está discriminando a las mujeres en el acceso a las prestaciones por riesgo durante el embarazo. Entonces, bueno, esto es un paso necesario, hay que dar muchos pasos más. Déjense ustedes ya de PNLs y hagan lo que tengan que hacer para hacer llegar a la total equiparación entre futuros y futuras funcionarias y funcionarios en el acceso a la función pública sin que la maternidad pueda suponer un obstáculo y dejen de decirnos pues retailas de normativa que parece que han hecho cuando la práctica y la jurisprudencia y las decisiones judiciales nos demuestran que no. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa al establecimiento de un aborto seguro.